es forzoso. Ahora, los actuadores neumáticos y lineales se identifican con la posición que ocupan en el plano, los circuitos a que pertenecen, mientras que sus vástagos se identifican con el nombre que se les asigna a cada uno de ellos, especificando si están contraídos o desplazados al frente. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, el vástago S, por tener el signo menos, significa que está contraído, como dice aquí, actuador neumático lineal 1.0, a este se refiere, con su vástago S contraído, y aquí está. En cambio, el otro es actuador neumático lineal 2.0, con su vástago B desplazado al frente, por eso es B más, como lo pueden ver. Bien, continuando. Ahora, ¿cómo son los movimientos? Entonces aquí, jóvenes, definimos cuál es el nombre que tiene un actuador y cuál es el nombre que tiene un vástago, y si está contraído o está desplazado. Y en la siguiente proyección tenemos en la construcción de diagramas espacio-fase, los vástagos que se desplazan y los que permanecen en reposo a lo largo de determinado tiempo se representan gráficamente como sigue. Entonces, por ejemplo, este es un vástago Z. El vástago Z que se desplaza al frente en un tiempo T. Entonces lo vamos a representar. Si se va a desplazar al frente, quiere decir que inicialmente está contraído. Entonces va de Z menos a Z más y lo vamos a representar por esta línea inclinada de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, como lo pueden ver. Y ese desplazamiento va a tardar un tiempo T. Y aquí está el tiempo T. Y otro ejemplo, el vástago H que se desplaza en retroceso en un tiempo T, bueno, si se va a desplazar en retroceso quiere decir que inicialmente estaba desplazado al frente y va a retroceder hasta llegar a H menos, donde está totalmente contraído. Entonces, este vástago lo vamos a representar su movimiento de totalmente desplazado al frente a totalmente contraído, con esta línea inclinada de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y eso lo va a hacer en el tiempo T. Un vástago G en reposo que se mantiene contraído durante un tiempo T. O sea, cuando un vástago está contraído y no se mueve a lo largo de un tiempo T, lo vamos a representar por esta línea horizontal, que es G menos y al final sigue siendo G menos. Esto significa que este vástago G no se mueve en el tiempo T y está contraído. Ahora, el vástago K, que se mantiene desplazado al frente durante un tiempo T, también lo representamos igual que aquí con una línea horizontal, y si el vástago está desplazado, ponemos K más y en el tiempo T sigue estando en K más. Esto significa que el vástago no se movió. Bien, continuando entonces. Cada columna de tiempo del diagrama espacio-fase representa cambios de secuencia del circuito neumático secuencial. Y en cada secuencia los vástagos de los actuadores lineales están detenidos por lo menos momentáneamente y se identifican con la letra mayúscula F si están desplazados al frente o con la letra mayúscula D si están contraídos. Entonces aquí tenemos, por su construcción, los vástagos de los actuadores neumáticos lineales solamente pueden tener cualquiera de dos posiciones cuando están en reposo, totalmente contraídos o totalmente desplazados. Entonces este actuador, el 1.0, tiene su vástago aquí inicialmente contraído. El 2.0 tenemos aquí que este vástago es el vástago K, y está inicialmente desplazado al frente, por eso tiene el signo más y acá el signo menos. El estado de reposo del vástago del actuador neumático lineal 1.0, o sea,
se identifica con E menos, aquí está, por estar contraído, mientras que mientras que el estado de reposo del vástago del actuador 2,0 se identifica con K más porque está por estar desplazado al frente, como los tenemos ahí. Bien, lugar de cambio de dirección de los vástagos en movimiento. Un vástago en movimiento puede hacer todo su recorrido al frente o en reposo. Un vástago en movimiento puede hacer todo su recorrido al frente o en retroceso. Y de inmediato o después de transcurrir un tiempo cambiar su recorrido en dirección opuesta. También puede hacer solo parte de su recorrido al frente o en retroceso cuando de inmediato debe cambiar la dirección de su recorrido. Recordar siempre, un actuador neumático lineal solo puede permanecer en reposo con su vástago totalmente desplazado al frente o totalmente contraído. No puede permanecer en reposo a la mitad de su recorrido o a la cuarta parte, nada más, totalmente contraído, totalmente desplazado al frente. Pero no puede permanecer en reposo con su vástago en un lugar que solo sea parte del total de esos recorridos, de estos dos. ¿Ok? Bien. Circuitos neumáticos secuenciales con dos actuadores lineales. Son circuitos con dos actuadores neumáticos lineales en los que sus vástagos reposan, se desplazan, conmutan y reposicionan en forma ordenada. Y su diseño se lleva a cabo en 4 pasos, que son los que ya vimos en el objetivo, y aquí están los 4 pasos. ¿Sí? Ya los leímos en el objetivo. Vamos a desarrollar la ecuación de movimientos que tiene por objeto expresar con símbolos un ciclo completo de operación del circuito neumático secuencial con dos actuadores lineales. Luego la construcción del diagrama espacio-fase para ver que muestre en forma gráfica construida en el primer cuadrante del sistema de coordenadas cartesianas rectangulares de 2 dimensiones, el ciclo de operación que expresa la ecuación de movimientos, y luego desarrollar el análisis de sincronía para ver si el circuito puede operar continuamente o tiene algún obstáculo. Y finalmente vamos a dibujar el circuito neumático secuencial. Bien, entonces noten ustedes que hasta ahorita hemos diseñado los circuitos a partir del enunciado directamente. ¿Por qué? Porque estamos usando un actuador o 2 actuadores o 3 actuadores, pero controlados con una sola válvula distribuidora. La diferencia con estos circuitos es que vamos a utilizar varias válvulas distribuidoras. Bien, vamos a hacer un ejercicio para aplicar todo lo que hemos platicado hasta este momento. Bien, el ejercicio está bastante largo, como pueden ver aquí. Sí, es prácticamente 2 páginas el enunciado. Entonces vamos a leer este enunciado para ir construyendo el circuito. El enunciado nos dice, en una parte de un proceso industrial se requiere un montacargas neumático vertical. Aquí está, o sea, aquí está el actuador con su vástago, que nos va a permitir elevar y bajar piezas por medio de este actuador, ¿sí? Se requiere un montacargas neumático vertical para elevar una por una a 2,20 metros de altura, por arriba del nivel del piso, este es el piso, cajas con medidas de 60 por 60 centímetros en su base de apoyo y 40 centímetros de alto, que contienen 100 kilogramos cada una de ellas de productos terminados. Entonces aquí están las cajas.
Cada vez que el montacargas lleve una caja hasta los 2 metros, o sea, de aquí, del nivel del piso, la va a elevar hasta los 2,20 m de alto, como está aquí. Otro actuador lineal con desplazamiento horizontal con su vástago de 70 centímetros de longitud, el vástago va a tener 70 centímetros de longitud, la empujará, o sea, la va a empujar para depositarla sobre una banda que la llevará al almacén. Entonces aquí tenemos el dibujo del proceso, de esta parte del proceso. Entonces vamos a tener cajas que pesan 100 kilogramos, como dice aquí, y por medio de este montacargas las vamos a elevar hasta una altura de 2,20 metros, que es la altura que tiene esta banda transportadora. Esta banda está girando para llevar hasta un determinado lugar las cajas con 100 kilogramos de producto terminado. Entonces, cuando el vástago eleva la caja, cuando termina de llegar, en forma automática, va a desplazarse este vástago al frente para empujar la caja y depositarla sobre la banda. Y la banda va a ir llevando las cajas hacia donde se requiere que las lleve de acuerdo con el enunciado. Entonces, estas cajas, como vemos aquí, tienen una base de 60 por 60 centímetros y una altura de 40. Entonces, todo eso lo consideramos para los actuadores. Y aquí, de antemano, a los actuadores le vamos a llamar al primero que se mueve, que es el montacargas 1.0, y a su vástago le vamos a llamar M. Mientras que el que está horizontal le vamos a llamar el 2.0 porque es el que se mueve después, y a su vástago le vamos a llamar P. Como pueden observar ustedes que no hay orden alfabético en el nombre de los vástagos. Bien, continuando con el enunciado. El enunciado sigue de la siguiente manera. La plataforma colocada en el extremo superior del vástago del montacargas, que sustentará la caja durante el tiempo en que es elevada, tiene rodamientos que facilitan el trabajo del actuador lineal con desplazamiento horizontal para empujarla y depositarla hacia la banda transportadora. La velocidad del vástago horizontal que empuja la caja debe ser regulada. Ya saben cómo controlamos las velocidades, para que el operario la pueda ajustar a la misma magnitud de la velocidad de la banda y no se dañe al hacer contacto con esta. O sea, la caja no se daña al hacer contacto con la banda a la hora de que es empujada por el actuador que la va a empujar. Y luego dice, diseñar el circuito neumático secuencial. ¿Por qué le vamos a llamar secuencial al circuito? Se le llama secuencial porque primero sale este vástago, este no se mueve, primero se mueve este y cuando termina de moverse este y que ya está en reposo, entonces se mueve este otro para empujar la caja. Este vástago B del actuador 2.0 no se va a mover hasta que este vástago termine todo su recorrido al frente. Entonces, eso es un movimiento secuencial. ¿Por qué? Porque se mueven en secuencia. Primero se mueve uno y después se mueve el otro. ¿Sí? Entonces, por eso a estos circuitos se les llama secuenciales. Bien, una vez estando la caja sobre la banda transportadora, el vástago montacargas automáticamente debe retroceder verticalmente a velocidad normal. Y al término de su retroceso, también automáticamente retrocederá el vástago del actuador horizontal a máxima velocidad. Este va a regresar a máxima, para finalmente los vástagos de los dos actuadores estén en posición inicial en condiciones de desarrollar otro ciclo de operación, similar al pulsar nuevamente el botón con el que se pone en marcha. Desarrollar, y aquí dice el enunciado, desarrollar la ecuación de movimientos
el diagrama espacio-fase, el análisis de sincronía y dibujar el circuito neumático secuencial que comprenda los dos actuadores lineales que han de operar en la forma descrita. Considerar que el nombre del vástago montacargas se le llama M y el nombre del vástago que empujará la caja para depositarla en la banda transportadora le vamos a llamar B. Bueno, ya leímos totalmente el enunciado, pero ahorita al ir desarrollando los 4 pasos para diseñar el circuito, nos vamos a estar regresando para leer la parte correspondiente del enunciado. Bueno, hasta ahorita no hay dudas, jóvenes. Bueno, entonces pongan mucha atención y no se les olvide, siempre que tengan una duda, basta con que enciendan su micrófono y pregunten. No importa que me interrumpan. A mí me importa más que todo quede claro a que me interrumpan. ¿Ok? Bueno, continuando. Aquí está. Empezamos aquí el diseño a partir de esta página. Dice, diseño del circuito. Y aquí está una indicación. Al desarrollar la ecuación de movimientos, jóvenes, es muy importante tener en mente la forma en que se representan con símbolos los actuadores neumáticos lineales, las válvulas de vías distribuidoras y de mando, sus accionamientos y reposicionamientos, las válvulas auxiliares, las conexiones de todos esos componentes y la forma en que operan. Todo esto, jóvenes, ya lo sabemos, porque el capítulo 2, que tiene seis temas, a eso está dedicado, a que conozcan todos estos componentes y a partir de ahora ya no necesitamos estar identificándolos, ya todos los sabemos y los vamos a utilizar tal cual son los símbolos normalizados de acuerdo con ISO, ¿ok? Con las normas ISO. Entonces, primer paso, para resolver este circuito neumático secuencial, vamos a utilizar 4 pasos y aquí está el primero. El primer paso es desarrollo de la ecuación de movimientos. Entonces, empezamos. Como el enunciado del ejercicio especifica que al poner en marcha el circuito resultante, el vástago montacargas vertical será el primero en desplazarse al frente para elevar la caja. Bien. Luego, el enunciado especifica también que el circuito por diseñar debe ponerse en marcha al pulsar un botón. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar el botón y aquí lo tenemos dibujado solito el botón. Esto sugiere que el botón es el accionamiento muscular de una válvula neumática de vías 3-2 normalmente cerrada. Acuérdense que los accionamientos están siempre ligados a una válvula de mando, que son válvulas que hemos estado viendo 3-2 y son normalmente cerradas. Y luego aquí dice, y que son con reposicionamiento mecánico por resorte y que será utilizada como válvula de mando del circuito. Entonces el botón va a estar ligada a una válvula neumática 3-2 normalmente cerrada, ¿sí? Una válvula de vías, desde luego. Por lo expuesto, lo primero que se representa en la ecuación de movimientos es el símbolo del botón, acompañado de una flecha para expresar gráficamente que al pulsarlo se desplaza al frente y conmuta a una válvula neumática de vías 3-2 normalmente cerrada, que es a la que está ligado este botón. La que presiona su resorte, mismo que se expande y la reposiciona de inmediato porque el botón solamente se pulsa. Esto ocurre entre los tiempos 0 y 1. Entonces estos son tiempos. Dibujamos el botón, dibujamos su flecha. No dibujamos la válvula porque sería muy complicado dibujar la válvula. Se supone que el botón en 10 minutos nos corta el sistema, jóvenes.
Se supone que el botón es el que mueve a la válvula, entonces ponemos el botón, ¿sí? Y el tiempo. Esto, al pulsar el botón se desplaza a la derecha y deja de desplazarse en el tiempo 1 y va a regresar nuevamente a 0. El final del desplazamiento al frente del botón cuando es pulsado se identifica con una coma. Entonces aquí la coma dice que hasta aquí va a llegar el tiempo de desplazamiento del botón en el tiempo 1, como dice aquí. Y al reposicionarse de inmediato vuelve a la ubicación que tenía en el tiempo 0, regresa por el resorte de la válvula distribuidora, de la válvula de mando, que es lo que lo regresa. Lo expresado en los dos párrafos anteriores, o sea, en este y este otro, representa el inicio de la ecuación de movimientos como lo muestra la siguiente figura. Ya que tenemos la primera parte de la ecuación de movimientos. Ahora, continuamos. Cuando la válvula de mando de vías 3-2 normalmente cerrada está conmutada, debido a que se pulsa el botón, permite que una vía, permite que por su vía 1-2 de la válvula de mando, pasar por un tiempo muy breve aire comprimido proveniente del FRL hacia el pilotaje 14 de la válvula distribuidora biestable del primer actuador lineal 1.0 y la conmuta. Esto ocurre en la coma del tiempo 1. Entonces, pulsamos el botón, jóvenes, y el botón termina su movimiento en el 1. Pero de ahí en adelante, la válvula del botón va a hacer que conmute la válvula distribuidora que va conectada al actuador 1.0 y entonces marcamos aquí que el vástago M se va a desplazar al frente porque originalmente va a estar contraído y ese desplazamiento lo va a llevar a cabo entre el tiempo 1 y 2. Y esta R significa que la velocidad entre el tiempo 1 y 2 va a ser regulada, la velocidad del vástago. ¿Sí? Bien, cuando la válvula de mando se reposiciona al tiempo 0, al expandirse su resorte, por su vía 2-3 permite escapar el aire comprimido del pilotaje 14 de la válvula distribuidora, la que por ser biestable permanece conmutada aun cuando su pilotaje 14 haya escapado. Bien, entonces ya aquí llevamos otra parte, le agregamos otra parte a la válvula, a la ecuación de movimientos. Entonces pulsamos el botón. Esto va a hacer que el vástago montacargas se desplace al frente entre el tiempo 1 y 2 a velocidad regulada. Cuando la válvula distribuidora permite pasar aire comprimido proveniente del FRL por la vía 1.4 hacia la conexión de la cámara posterior del primer actuador 1.0 y al mismo tiempo por su vía 2.3, desaloja a velocidad regulada el aire comprimido de la cámara anterior del mismo actuador. Con esto inicia en el tiempo 1 el desplazamiento al frente, o sea, aquí en el tiempo 1 empieza el desplazamiento al frente, ¿sí? Del vástago montacargas, como lo hemos visto aquí, desplazamiento al frente, por eso le pusimos M+. A velocidad regulada, aquí está la velocidad regulada, como lo especifica el enunciado, elevando una caja hasta alcanzar 2,20 metros por arriba del nivel del piso, terminando su recorrido al frente en M+, en la coma del tiempo 2. Entonces aquí terminó el desplazamiento del vástago M1, el desplazamiento al frente. Encima de M1 se coloca una pequeña R, que es esta, que expresa que ese vástago se desplaza al frente a lo largo del tiempo comprendido entre el tiempo 1 y el 2.
Estos tiempos de aquí no quieren decir, jóvenes, que están en segundos. Eso se determina cuando ya estamos en la práctica, cuántos segundos transcurren entre el tiempo 1 y 2. Lo descrito en esta parte se agrega con símbolos a lo que previamente se representó. También con símbolos al dar inicio al desarrollo de la ecuación de movimientos, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, inicialmente estábamos aquí, con esto que acabamos de ver le agregamos esto a la ecuación de movimientos. Luego tenemos en la segunda coma, o sea, en esta, que es la que teníamos en la figura anterior, que es esta, en la segunda coma, ubicada en el tiempo 2, que es aquí, está en forma vertical ahí, localizadas y coincidiendo, termina el recorrido al frente del vástago montacargas M+, o sea, aquí termina su recorrido, donde debe encontrar un rodillo que permita continuar el ciclo de operación automáticamente en forma inmediata, ¿sí? Perdón, en forma ininterrumpida, Entonces aquí en la coma debe de haber un rodillo para que el ciclo continúe. Acuérdense que un rodillo tiene la función de continuar el movimiento, ¿sí? Al presionarlo, o sea, al llegar el vástago y presionar al rodillo y mantenerlo presionado, el vástago lo mantiene presionado, con lo que conmuta y mantiene conmutada la válvula de mando 3-2, normalmente cerrada, a la que pertenece. O sea, al llegar aquí, va a presionar a la válvula 3-2, este rodillo tiene su propia válvula también, su válvula de mando, que es una 3-2 normalmente cerrada, como dice aquí, la que a su vez presiona su resorte. O sea, la válvula se conmuta y al conmutar, al ser conmutada la válvula de mando por el rodillo mencionado en la coma del tiempo 2, o sea, aquí, ¿sí? Permite pasar aire comprimido proveniente del FRL para que subía 1-2 por subía 1-2 hacia el pilotaje 14 de la válvula distribuidora del segundo actuador, 2-0 y la conmuta. Entonces este rodillo va a hacer pasar aire comprimido hacia el pilotaje 14 de la válvula, como dice aquí, de la válvula del actuador del circuito 2-0, de la válvula distribuidora, desde luego. Conmutada la válvula distribuidora mencionada en el párrafo anterior por su vía 1-4, permite pasar aire comprimido proveniente del FRL hacia la coma posterior del segundo, hacia la cámara, posterior del segundo actuador, y simultáneamente permite escapar por su vía 2-3, o sea, de la válvula esta, a velocidad regulada el aire comprimido de la cámara anterior del mismo actuador e inicia el desplazamiento al frente de su vástago B y empieza a empujar con velocidad regulada en forma horizontal hacia el frente a la caja, hasta que en la coma del punto 3, que sería aquí, o del tiempo 3, alcanza su máximo desplazamiento de 70 centímetros de longitud y termina desplazándola depositándola en la banda transportadora. Lo descrito en los párrafos anteriores se agrega a lo que ya se desarrolló previamente de la ecuación de movimientos, como se muestra a continuación. O sea que la ecuación antes estaba hasta aquí. Cuando el vástago llega al tiempo 2, o sea, en este lugar de la coma, va a activar un rodillo, y aquí dibujamos el rodillo, va a estar en el tiempo 2, y al activar ese rodillo va a hacer que conmute la válvula distribuidora 2.1, que es la del actuador que va a empujar la caja, que es el actuador con vástago B. Entonces el vástago B se va a desplazar y va a empujar la caja. Entonces termina de empujar la caja cuando ya está